Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Antes de empezar, me gustaría aclarar una cuestión que veo que ha llevado a confusión a varias personas, algunas de ellas buenos amigos míos. En el vídeo anterior expuse las dataciones de varios zodíacos egipcios. Uno de ellos, descubierto por el egiptólogo Heinrich Brooks en la tapa de un sarcófago de madera, contenía 3 horóscopos juntos. Las 3 fechas codificadas eran del siglo XIX. Esto ha llevado a algunos a pensar que de ahí se sigue que la antigua civilización egipcia seguía existiendo en el siglo XIX. Y no se trata de eso en absoluto. Lo único que evidencia este curioso hecho, revelado mediante la ciencia astronómica, es que en el siglo XIX se fabricó un sarcófago que tenía todas las características de una pieza arqueológica antigua. Un artefacto que no levantó sospechas y que consiguió engañar a grandes expertos de la época, entre ellos el propio Brooks. Las 2 únicas explicaciones lógicas son las siguientes. 1. O bien se trata de un fraude manifiesto con el único objetivo de ganar dinero fácil, o bien, 2. Se trata de una prueba material fidedigna que revela la permanencia en el tiempo de ciertas tradiciones rituales e iconográficas residuales. Y aprovecho este momento para deciros que en futuros vídeos os hablaré de los grandes y más sonoros fraudes y falsificaciones materiales, tanto de documentos como de artefactos e incluso yacimientos arqueológicos enteros. Es un tema interesantísimo que seguro que os gustará y no dejará indiferentes. Para evitar futuros malentendidos de este tipo, al final de cada vídeo haré un breve resumen de 2 o 3 frases del contenido expuesto y las conclusiones lógicas que se siguen. Aclarado esto, vamos allá. ¿Hay astronomía en el Nuevo Testamento? ¿Sirve para la datación astronómica de los sucesos históricos descritos? En ambos casos la respuesta es afirmativa. Por ejemplo, hay un horóscopo presente en el libro de las Revelaciones, más conocido como Apocalipsis de San Juan. Se puede componer un glosario de términos y patrones utilizados en la literatura astronómica medieval para la designación de planetas y constelaciones. Después, al encontrar en un texto antiguo una descripción con términos parecidos, se puede intentar datarlo, considerando la descripción como un horóscopo y descifrándola con ayuda de dicho glosario. Al parecer, el primer científico en señalar que en el Apocalipsis hay una descripción de un horóscopo fue el escritor, filólogo, filósofo, arqueólogo e historiador francés Joseph Ernest Renan. Como no era astrónomo, no dató el horóscopo, pero resulta que existe una única solución astronómica para el horóscopo descrito en el Apocalipsis. Pero tendréis que esperar a mis futuros vídeos para descubrirla. Otro ejemplo de información astronómica es el eclipse de sol que tuvo lugar durante la crucifixión de Cristo. Sobre esto escribieron Jorge Sincelo, Flegón de Trales, Sexto Julio Africano, Eusebio de Cesarea y tantos otros autores. Se considera que en los evangelios no queda muy claro de qué eclipse se trata, si de uno solar o de uno lunar. En la cronología scaligeriana se suele pensar que se describe un eclipse lunar, aunque esto es muy discutible, puesto que en la tradición eclesiástica se han conservado evidencias claras de que el eclipse fue solar. Si todavía no sabéis qué es eso de cronología scaligeriana, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Por cierto, los que habéis visto todos mis vídeos sabréis por qué los historiadores se empeñan en decir que fue un eclipse lunar. Si no me habéis seguido de cerca o ya no os acordáis del porqué, aquí tenéis el vídeo en el que lo explico. A pesar de lo que digan los historiadores, en el Evangelio de San Lucas se dice de manera absolutamente clara lo siguiente: y el sol se oscureció. En el Evangelio de Nicodemo, declarado apócrifo por los historiadores, se dice lo siguiente: por los siglos de los siglos, que hay que firmarse, léelo ahí. El sol se oscureció, y llamó Pilatos a los judíos y les dijo: ¿habéis visto las señales sobre el sol y en todo el mundo que ocurrieron cuando Jesús moría? Le respondieron al Higemón, es decir, al gobernador de la región: un eclipse solar sucedió según la ley habitual. Esta última frase puede indicar que en la época en la que se escribió el Evangelio de Nicodemo, la gente ya sabía bien que los eclipses solares ocurren siguiendo una determinada ley astronómica. Es más, esta ley la denominan habitual, es decir, como una ley bien comprendida. Seguramente esto ya sea reflejo de concepciones astronómicas medievales. La entre comillas solución astronómica scaligeriana aceptada hoy en día para dicho eclipse, relacionada con la crucifixión de Cristo, concretamente el eclipse lunar del 3 de abril del año 33, no resiste ni la más mínima crítica astronómica. Y esto se sabe muy bien, aunque actualmente intenten no subrayar este hecho, haciendo como que el problema no existe.
A pesar de la controversia de las características del eclipse evangélico, extraídas de los textos paleocristianos romano del siglo I después de Cristo, que en más de una ocasión se discutieron en la literatura cronológica, se puede intentar datar este eclipse. Con ello es pertinente analizar ambas variables para el eclipse, es decir, tanto si fue solar como si fue lunar. Resulta que en el intervalo del 200 a.C. al 800 después de Cristo existe una única solución para el eclipse lunar. La encontró el enciclopedista y científico ruso Nikolai Alexandrovich Morozov. Según él, se trata del año 368. Sin embargo, como ya expliqué en uno de mis anteriores vídeos, que os recomiendo que veáis, Morozov creía que la cronología scaligeriana era correcta a partir del siglo VI, y por eso no continuó sus cálculos hacia siglos más tardíos, es decir, del medievo. Sin embargo, si se llevan los cálculos más allá en el tiempo, es decir, hacia el presente, llegando incluso hasta el año 1600, resulta que existe otra solución astronómica exacta, 3 de abril del año 1075. Ahora bien, si se considera que el eclipse evangélico fue solar, que es lo más probable, entonces sí hubo realmente un eclipse solar completo el 16 de febrero del año 1086. A finales de la plena Edad Media y en el tardo medievo existió la tradición de que la crucifixión de Cristo tuvo lugar en el siglo XI. Sí, habéis oído bien. Sin embargo, esta tradición eclesiástica, como demuestra la ciencia matemática y astronómica actual, se equivocó en 100 años, y no en milenio o milenio y medio como se cree hoy en día. Y sí, también habéis oído bien. Eso es una locura. No, es la verdad. Este tema es muy interesante y trascendental y ya tendremos tiempo de verlo con mayor profundidad en mis futuros vídeos. Os aseguro que vais a flipar. Veamos ahora con un poco más de profundidad la datación astronómica del Apocalipsis. La idea del método consiste en datar la simbología astronómica de la siguiente manera. Al encontrar en un documento u otro un fragmento astronómico, este debe ser leído siguiendo el conocido sistema medieval de símbolos astronómicos. Por ejemplo, en muchos libros medievales de astrología, los planetas se identifican con carros o caballos que los arrastran por el cielo estrellado. Los bucles descritos por los planetas en el cielo se interpretaban como carreras de caballos. Estos movimientos se deben a la llamada retrogradación planetaria que ya expliqué en otro de mis anteriores vídeos. El método consiste, por tanto, en la comparación del texto estudiado con otros textos medievales similares, en los que, junto con la simbología astronómica, figura también su descifrado, en términos comprensibles para nosotros. En otras palabras, la propuesta es leer las antiguas notas astronómicas con ayuda de un glosario medieval. Por supuesto, la legitimidad del método estará fundamentada solo si se consiguen obtener resultados significativos, que concuerden con los resultados de otras metodologías independientes de datación. Al parecer, Morozov fue el primer científico en suponer que el autor del Apocalipsis no cifró nada deliberadamente, sino que simplemente describió, usando el lenguaje astronómico de su tiempo, aquello que vio realmente en el cielo estrellado. Adelantándome un poco, diré ya que la nueva datación del Apocalipsis propuesta por Morozov, concretamente del siglo IV, en realidad no satisface por completo los datos que unívocamente se extraen del relato. Como ya dije en anteriores vídeos, Morozov confiaba equivocadamente en que la cronología scaligeriana era correcta a partir del siglo VI. Por eso, no prosiguió barajando posibilidades posteriores a dicho siglo y se detuvo en una solución no del todo acertada. Esto fue un grave error por su parte, pues la solución ideal se halla en un siglo mucho más tardío. Pero antes de deciros qué fecha encierra la descripción astronómica del Apocalipsis, es pertinente que analicemos brevemente la información general que ofrece este relato. Se trata del 27º y último libro del Nuevo Testamento y, a su vez, el último del canon actual de la Biblia. Que, por cierto, ya tendremos tiempo de hablar de cuándo surgió realmente este canon. Hoy en día se considera que el Apocalipsis, también llamado Revelación de San Juan, es una parte integral e inseparable del Nuevo Testamento. Sin embargo, en la Rus, en la Edad Media, por norma general, el Apocalipsis no formaba parte de las recopilaciones manuscritas del Nuevo Testamento. Mucho más adelante, en futuros vídeos, trataré el tema de los manuscritos eslavos del Apocalipsis, que son extremadamente escasos. Os adelanto ya que todavía en el siglo XVII, las denominaciones Apocalipsis y Revelación de San Juan, al parecer podían designar libros totalmente distintos. Sigamos. La historia del Apocalipsis y su datación es muy poco clara. Las fechas propuestas son demasiado diversas, algo que indica la ausencia de un único punto de vista entre los historiadores. Algunos afirman que fue escrito a finales del siglo I, otros a mediados del siglo II.
Otros tantos se aventuran a dar un margen de tiempo más amplio, del siglo II al IV. En el propio Apocalipsis no hay indicaciones cronológicas exactas de cuándo fue escrito. No se indica ningún personaje histórico concreto. No hay fechas absolutas. Y aún así se considera que es la última obra del Nuevo Testamento. Sin embargo, el teólogo alemán Ferdinand Christian Bauer afirmaba categóricamente que el Apocalipsis no era el último relato del Nuevo Testamento, sino el primero. De la misma opinión eran el bizantinista soviético-estadounidense Alexander Kazdan y el historiador soviético Sergei Kovalyov. Algunos investigadores niegan categóricamente que el Apocalipsis pertenezca a San Juan. En general, se considera que en la historia scaligeriana no se han conservado datos exactos acerca del autor del Apocalipsis. Lo que es evidente es que el autor estaba bien familiarizado con la astronomía. Las imágenes que utiliza de dragón, bestias, caballos, etc., designan seguramente figuras de constelaciones en el cielo estrellado, representadas de manera parecida en los mapas estelares medievales. Estas ideas las expresó por primera vez Morozov a principios del siglo XX. Al parecer, su argumentación causó una gran impresión en algunos de los autores mencionados y de facto repitieron sus afirmaciones, evidentemente sin hacer referencia a él, algo que es, por cierto, muy característico. Así pues, las imágenes del Apocalipsis tienen un carácter claramente astronómico. Es algo que salta a la vista, especialmente si comparamos el relato bíblico con antiguos mapas del cielo estrellado, como por ejemplo los compuestos supuestamente en el siglo XVI. Al parecer, cierto tiempo después de que el Apocalipsis fuese escrito, el evidente significado astronómico de sus imágenes fue olvidado. Incluso si algún astrónomo profesional se daba cuenta de la similitud de los dibujos de los viejos mapas estelares con las descripciones del Apocalipsis, la interpretaba como mera casualidad, incapaz de deshacerse de las ideas caligerianas que le habían inculcado. Mientras que los estudios bíblicos actuales no contemplan en absoluto ningún motivo astronómico en los textos bíblicos. Quizás porque, como veremos más adelante, se abre la maravillosa posibilidad de datar algunos fragmentos de la Biblia mediante la astronomía. Pero con ello resulta que las fechas obtenidas no se parecen en absoluto a las que defiende la tradición, entre comillas. El Apocalipsis contiene una conocida y presunta profecía sobre el fin del mundo, pero en dicha profecía hay tejida una descripción del cielo estrellado que observó el autor. Esto lo recordaban todavía algunos autores de las ilustraciones del Apocalipsis que vivieron, digamos, en el siglo XVI. Como ya he dicho, la incomprensión de los símbolos astronómicos por parte de comentadores tardíos está relacionada con la pérdida de conocimiento sobre la cronología correcta y con las distorsiones introducidas por los historiadores de los siglos XVI-XVII, y quizás también con la prohibición tácita de tocar un tema tan peligroso que puede llevar a una datación perjudicial del Apocalipsis. Fuera como fuese, la comprensión de las descripciones astronómicas del Apocalipsis se perdió. A partir de entonces, el Apocalipsis perdió, a ojos de sus lectores, su evidente contenido astronómico. Pero resulta que su componente astronómico es extremadamente importante y completamente suficiente para poder datar el libro. Por último, cabe destacar que el método ha revelado muchos paralelismos e incluso coincidencias entre los mapas estelares medievales y la descripción del Apocalipsis. La datación oficial del Apocalipsis de San Juan es arbitraria y diversa, pues en el texto no hay fechas absolutas. El Apocalipsis está repleto de simbología astronómica muy parecida a la usada en los mapas estelares medievales. El relato contiene descripciones detalladas del cielo estrellado que pueden ser datadas de manera astronómica. Esto ha sido todo por hoy. En el siguiente vídeo veremos qué descripciones astronómicas hay en el Apocalipsis. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.